Bueno, chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien en sus casas, bajo el resguardo sanitario que todavía tenemos que mantener y quizás cuándo vamos a terminar. Les doy obviamente la bienvenida a quienes se vienen integrando a este nuevo podcast en su quinto capítulo y junto con ello también darle las gracias a todas las personas que por Facebook ya se han hecho amigos de nuestro fanpage, que les han dado like y que también muchos de ustedes también han ido siguiéndonos por Spotify, lo cual nos tiene muy contentos y mucho más motivados para poder trabajar. Por otro lado, también quiero contarles que tenemos una nueva plataforma en redes sociales disponible para que podamos conversar, para que puedan mandar sus saludos, para que puedan dar sus opiniones, que es el Instagram, Capside Podcast. Ya va a estar dando vueltas por ahí, por la red. También sería bueno que se pudieran unir, ya que lo que buscamos es precisamente tener un contacto directo con ustedes. Más aún pensando en que pretendemos lanzar una nueva sección relacionada con contenidos para la escuela, que ahora estamos bastante cojos en ese sentido. Tenemos poco espacio, la educación online obviamente no era la que nosotros esperábamos y menos bajo las condiciones en que nos pilla desprovisto. Por lo tanto, la invitación es que ustedes también puedan elegir los temas que quisieran revisar. Junto con eso, obviamente, invitarlos al capítulo de hoy, en donde vamos a hablar de un tema bastante interesante. Muchos temas que se han dado a nivel nacional en la política sanitaria, sobre todo, que incluso llevó a un conflicto entre Chile y Argentina con unos informes, hablan acerca de exámenes, unos exámenes que se utilizan para detectar el COVID y que son los más eficientes, que nosotros les llamamos el PCR. En el capítulo de CoronaFakes también quisimos destacar la participación de nuestra Seremi de Salud, Paula Daza, en donde confunde el término PCR con la proteína C reactiva, lo que en realidad no es así. Entonces, sería súper bueno que hoy día habláramos del PCR como una técnica bastante interesante, basada obviamente en herramientas de biotecnología y que afortunadamente nos permite, entre otras cosas, identificar a las personas que están infectadas con coronavirus. Junto con eso, entonces, les dejo la bienvenida y espero que disfruten de nuestro quinto capítulo en Capside Podcast. Y bien, estamos en presencia entonces de un nuevo capítulo y con ello también conversarle acerca de la famosa PCR, que en inglés no la voy a mencionar, pero sí comentarles que en español nosotros lo conocemos como la reacción en cadena de la polimerasa. Fue desarrollado por un biólogo molecular llamado Karimulis en el año 1986 y tiene una enorme utilidad. La idea, el objetivo de la técnica de PCR es obtener un gran número de copias a partir de una muestra de ADN en particular. Han sufrido modificaciones en el tiempo, se ha perfeccionado la técnica. Inicialmente la técnica era tremendamente lenta, ya que para poder realizar un ciclo de copias se tomaba mucho tiempo. Afortunadamente, gracias a Karimulis y su equipo, esta técnica se ha podido automatizar en unos pequeños artefactos que se utilizan para este proceso, completamente programables, que se conocen como los termocicladores. Es súper interesante el considerar de que esta técnica permite amplificar ADN, sobre todo porque tiene numerosas aplicaciones. A veces pasa que si queremos identificar un cadáver, lamentablemente, y tenemos pocos índices biológicos que resten de aquella muestra, esta técnica justamente nos sirve para poder amplificar lo poco y nada de ADN que tenemos disponible o de ARN en alguna de las variantes más modernas. Lo mismo podemos hacer para poder identificar, por ejemplo, la presencia de virus o de bacterias que estén causando una enfermedad, para poder hacer el estudio de la superficie de un suelo, para poder estudiar alimentos, todo aquello que tenga ADN y que nosotros queramos estudiar amplificando por necesidad un pequeño fragmento de él, nosotros podemos acudir a este tipo de técnica. Es una técnica bastante extendida. Ahora hay muchas variables que vamos a conversar
brevemente, no es necesario que hablemos de aspectos técnicos, pero tenemos los PCR in situ, los RT-PCR, los qPCR, las PCR anidados, etcétera. Las aplicaciones principalmente, para hacerlo más específico, se utilizan para enfermedades hereditarias, para poder identificar, para hacer test de paternidad, ¿ya? Para poder establecer entre dos individuos que aparentemente son de la misma especie, que en realidad quizás no lo son. Por ejemplo, diferenciar dos bacterias que aparentemente tienen un comportamiento similar, pero sin embargo genéticamente son diferentes. Para poder detectar infecciones en donantes, ya mientras están en periodo de incubación, cosa que se muestran como asintomáticos, por así decirlo, como pacientes que tienen el VIH o la hepatitis B. Se puede utilizar para poder realizar pruebas cuando se hacen trasplantes de tejidos, entre otras cosas. Se utiliza también en arqueología, como habíamos dicho, en las ciencias forenses, en agronomía. Actualmente la técnica de PCR también se utiliza incluso para poder estudiar cómo es el ambiente de algún lugar de la casa. Incluso se ha estudiado, y gracias también al PCR se han podido determinar que hay distintos tipos de bacterias que conviven en los intestinos de personas sanas y que tienen también en una población de seres humanos que tienen distintos tipos y estilos de alimentación. Esa identificación bacteriana se sustenta mediante esta técnica de precisión, lo cual es bastante útil para poder estudiar múltiples propósitos, y entre ellos también obviamente identificar, al igual como lo habíamos dicho anteriormente, pacientes con coronavirus que no necesariamente presenten síntomas, o también pacientes de salida. Hay aspectos que son realmente interesantes de este tipo de técnica, porque muchas de las técnicas de biología molecular que nosotros conocemos provienen justamente de la naturaleza. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el profesor Rosa decía que antes de que nosotros lo inventáramos ya existía en la naturaleza, y esto no es la excepción. Si nosotros hablamos de PCR, estamos hablando de una especie de fotocopiadora bastante fidedigna del material genético que nosotros queremos estudiar. Esta técnica, al ser de una manera in vitro, emulando las condiciones en las que se debiera ocurrir a nivel celular, requiere de cambios de temperatura bastante bruscos, sobre todo considerando de que el material genético más, comillas, utilizado, el ADN, posee doble hebra, y para aquello hay que separarlo. Para poderlo separar hay que aplicar una gran cantidad o una gran temperatura en el sistema para poderlo hacerlo funcionar, y con ello separar las hebras de ADN. Esto es súper interesante, porque a las temperaturas en que se separa el ADN de una manera artificial, estamos diciéndolo así, ya, de una manera in vitro, se requieren temperaturas que sobrepasan los 70 grados Celsius. Y a esa temperatura, obviamente, la maquinaria biológica que se encarga de hacer esta replicación in vitro colapsa. Enzimas específicas que nosotros ahora les vamos a llamar polimerasas. Las polimerasas son aquellas enzimas que se encargan de fotocopiar este material genético, y que a esa temperatura colapsan, las enzimas humanas colapsan. Entonces, lo que invitó principalmente a los investigadores para desarrollar esta técnica fue identificar una enzima que fuera termorresistente y que pudiese aguantar estos enormes cambios de temperatura. Una de estas enzimas, y de hecho fue la primera y que todavía se utiliza, viene de una bacteria que se llama Thermus aquaticus, que crece en los géiseres y fue identificada inicialmente en los géiseres del parque de Yellowstone. Es una bacteria que, estando entonces en estos cráteres de los géiseres, soportan mucha temperatura, y afortunadamente se le pudo aislar las enzimas necesarias para poder utilizarlas en este experimento, en este protocolo. El PCR requiere de esta enzima, la humana no puede porque colapsa con la temperatura que nosotros artificialmente tenemos que separar el ADN, y con ello entonces necesitábamos
o una enzima termoresistente que viene justamente de esta Thermus aquaticus. Entonces le pusimos el nombre de la TAC polimerasa, TAC de Thermus aquaticus. En la actualidad también tenemos otros tipos de enzimas aisladas de otras bacterias como Pyrococcus furiosus, generando entonces una enzima que se conoce como la PFU. Estas enzimas tienen la función de generar estas copias de material genético de interés y por eso son tan importantes de mantener una especie de estabilidad térmica para que ellas no puedan colapsar y que puedan hacer su trabajo de manera rápida y efectiva. Una de las ventajas que tiene el material genético es que entre una u otra especie, a pesar de que estén muy cercanas, emparentadas entre sí, ya hayan suficientes diferencias de su material genético para que puedan ser identificables. De tal manera que incluso entre nosotros, seres humanos, podemos identificar rasgos de nuestro material genético que son distintivos entre tú y yo, o entre tú y un familiar. De tal forma que aquellas similitudes y diferencias son aquellas huellas de material genético que justamente se buscan identificar en este tipo de ensayo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que es una variante mutagénica que proviene del virus SARS que afectó hace unos años atrás parte de nuestro planeta, también te encontramos huellas distintivas y que afortunadamente ya han sido identificadas para que en aquellos pacientes al realizar una muestra, en este caso de esputo, una muestra de flema, una muestra que provenga del aparato respiratorio, podamos identificar ADN, no solamente del individuo, sino que poderlo separar de aquel ADN que es parte del individuo e identificar aquel ADN que es específicamente del virus. Hay una secuencia específica que es parte del virus y que justamente es el objetivo de los investigadores para poderlo diagnosticar. Si ese ADN se amplifica, es un signo positivo de la presencia de ese coronavirus en ese paciente. Y de tal manera, siendo asintomático, ya se podría establecer un protocolo de acción sanitario para poder aislar a esa persona y también para poderla tratar. Si nosotros analizamos cómo ocurre cada uno de los ciclos, hay distintas etapas que lo componen. Sin embargo, en un termociclador, que es este artefacto en donde se realiza la técnica de PCR, si nosotros realizamos de manera programada en un ensayo 30 ciclos que se repiten, obviamente en cada una de sus subetapas, nosotros podemos llegar a tener 10 elevado a 9 copias de este ADN templado, que es el elemento que nosotros queremos amplificar, que queremos replicar una enorme cantidad de veces. Como ya habíamos dicho, es bastante necesario en algunos ensayos para algunos propósitos, como la biología forense, ya sea para la antropología, para la arqueología, etc. Ahora, cada una de estas etapas, un ciclo, lo componen en realidad 3 etapas, considerando que el ADN se encuentra en la mayoría de los organismos en forma de doble hebra. La primera etapa consiste en denaturar. ¿Qué significa denaturar? Denaturar implica y se ocupa en distintos tipos de elementos, no solamente en el ADN, y hace referencia a la pérdida de su estructura original, para poder llevar al ADN a una estructura distinta de la que tenía en un principio. Implica que hay que separar la hebra en dos. Como la técnica es in vitro, nosotros debemos hacerlo gracias a la ayuda de la temperatura. En ese momento, el termociclador aumenta la temperatura entre 94 y 95 grados Celsius. Por eso es súper importante considerar el rol que tiene la enzima al poder soportar estas altas temperaturas. Teniendo eso en cuenta, en la fase de denaturación el ADN logra separarse. Posterior a ello viene una etapa que se conoce como anillamiento. Y aquí es súper importante también mencionar que para poder conocer el trozo, el fragmento de interés, nosotros podemos mandar a diseñar trozos de ADN que sean complementarios a la secuencia que nosotros deseemos amplificar, que nosotros les conocemos como primers. Técnicamente los primers en realidad no tienden a ser la secuencia complementaria misma de la secuencia que quisiésemos copiar, pero sí son secuencias que están cercanas a ella, de tal manera que nosotros podemos de cierta forma generar una pista de aterrizaje
para la posterior acción de la enzima. Y la enzima